Nuestra clase número 31, libro del Génesis, capítulo 40. Por favor, te pido tener paciencia y cuidado. Estamos ante un personaje muy importante, José el soñador, hijo de Jacob. Y aunque los evangelios nos hablan de José, de la descendencia del rey David, esposo de la Virgen María, a quien Dios le habla en sueños, no es el mismo. Parece una tontería lo que digo, pero podría ocurrir que para ti, que tal vez seas nuevo o nueva leyendo estos capítulos, estos pasajes, de pronto hagas conexiones que no son correctas. Teológicamente hay ciertas relaciones, históricamente no. Son siglos de diferencia entre José el soñador y José el esposo de María, a quien Dios le habla en sueños. Perdón si es como absurdo que haga esta aclaración, pero sí prefiero hacerla porque a veces entre la emoción, las prisas o no poner la atención suficiente al texto, podría ocurrir esto. Comienzo la lectura de este capítulo 40. Después de estas cosas sucedió que el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor el rey de Egipto. El faraón se enojó contra sus 2 eunucos, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos, y los puso bajo la custodia en casa del jefe de los guardias en prisión, en el lugar donde estaba detenido José. El jefe de los guardias encargó de ellos a José para que les sirviera. Así pasaban los días en presidio. Aconteció que ambos tuvieron sendos sueños en una misma noche, cada cual con su sentido propio. El copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban detenidos en la prisión. José vino a ellos por la mañana y los encontró preocupados. Preguntó pues a los eunucos del faraón que estaban con él en presidio en casa de su señor: ¿por qué tienen hoy mala cara? Hemos tenido un sueño, le dijeron, y no hay quien lo interprete. José les dijo: ¿no son de Dios los sentidos ocultos? Vamos, cuéntenmelo a mí. El jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: voy con mi sueño. Resulta que yo tenía delante una cepa y en la cepa 3 sarmientos que nada más echar yemas florecían enseguida y maduraban, las uvas en sus racimos. Yo tenía en la mano la copa del faraón y tomando aquellas uvas las exprimía en la copa del faraón y ponía la copa en la mano del faraón. José dijo: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Dentro de 3 días levantará el faraón tu cabeza. Te devolverá tu cargo y pondrás la copa del faraón en su mano, lo mismo que antes cuando era su copero. A ver si te acuerdas de mí cuando te vaya bien, y me haces el favor de hablar de mí al faraón para que me saque de este lugar. Pues fui raptado del país de los hebreos, y por lo demás tampoco aquí hice nada para que me metieran en el calabozo. Vio el jefe de los panaderos que era buena la interpretación y dijo a José: voy con mi sueño. Había 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza. En la cesta de arriba
había de todo lo que come el faraón de panadería, pero los pájaros se lo comían de la cesta, de encima de mi cabeza. Respondió José: esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. A la vuelta de 3 días levantará el faraón tu cabeza y te colgará en un madero, y las aves se comerán la carne que te cubre. Al tercer día, que era el natalicio del faraón, dio un banquete para todos sus servidores, levantó la cabeza del jefe de coperos y la del jefe de panaderos en presencia de sus siervos. Al jefe de coperos lo restituyó en su oficio, quien volvió a poner la copa en manos del faraón. Y en cuanto al jefe de panaderos, mandó que lo colgaran, tal y como les había interpretado José. Pero el jefe de coperos no se acordó de José, sino que lo echó en el olvido. 3 elementos a tener en cuenta. Por lo general, los reyes se tratan de rodear de sabios. Los gobernantes del mundo de hoy se rodean de consejeros y a veces no son sabios, son expertos. Y los expertos del mundo de hoy muchas veces son especialistas de poco e ignorantes de mucho. Que no se ofenda a nadie, por favor. En cuanto al cuerpo humano, hoy tenemos especialistas de retina y pueden estar ignorando la función cerebral que tiene en sus conexiones. Tenemos especialistas en rodilla y a veces el médico ya no ve enfermos, sino rodilla y enfermedad. Lo que tenemos en el mundo de hoy son enfermos, no enfermedades. Podría continuar al respecto. Alguna vez me tocó en oncología que se le recomendó a un oncólogo pediatra acudir al dietólogo y al nutriólogo. Había trabajado maravillosamente este médico, pero el comité de bioética interpuso la posición y logró que acudieran el dietólogo y el nutriólogo. Perdón, pero es cierto, por poco y se le muere la criatura que estaba a punto de sacar adelante si no hubieran intervenido a tiempo el nutriólogo y el dietólogo. Así sucede, he querido ser un poco plástico referente a lo que pasaba en la época de esos reyes, como el rey de Egipto llamado Faraón. Se rodeaban de sabios y se consultaba a los sabios. Todavía en la época de Herodes el Grande, cuando vinieron los sabios de Oriente para decirle que venían a buscar al rey de Israel que había nacido y habían visto su estrella, consultó a los sabios de Jerusalén, que le respondieron: en Belén de Judá lo ha escrito el profeta. ¿Quién es el sabio? Aquí tenemos que hacernos la primera pregunta. ¿Tenemos que acudir al especialista o al sabio? No estoy detractando, ni menospreciando, ni minusvalorando a los especialistas. Estoy presentando los riesgos del mundo de hoy. Especialistas de poco y se vuelven ignorantes del todo, de lo mucho. No solamente el ejemplo es en la salud, lo hay en todo, en todas las cosas donde hay especialistas de algo que se especializan tanto en algo que es poco y se ignora lo mucho. Lo mismo puede ocurrir en la Biblia. Puede haber especialistas en Pentateuco, especialistas en cartas de San Pablo, especialistas en San Juan, y se olvida el conjunto completo, la Biblia completa. Puede haber entre nosotros católicos especialistas en el rosario,
pero la Biblia no la ha leído completa en toda su vida. En fin, no quiero seguir más al respecto. El sabio es el que está abierto al todo. El sabio no presume de ser especialista. El sabio está atento a discernir los signos de los tiempos. El sabio está atento a mirar con la mirada de Dios. Y esto no se cierra solamente a nosotros católicos. Por supuesto que tiene que haber en el mundo gente como lo hubo Mahatma Gandhi, como lo fue Indira Gandhi, como lo fue Les Walesa, como lo fue el doctor Martin Luther King y muchos otros en la historia de la humanidad. Ver con los ojos de Dios. Madre Teresa de Calcuta no solamente veía católicos, veía hijos de Dios, veía seres humanos, veía personas sufriendo porque eran lo más despreciado del mundo. Sabios, no solo especialistas. Lo segundo, José se va colocando como un hombre sabio que mira lo que Dios ve, como lo había manifestado a sus hermanos siendo un jovencito, cuando habló de las espigas que se inclinaban, cuando habló de las estrellas, la luna y el sol, incluyendo a sus padres que se inclinaban ante su presencia. Ahora interpreta el sueño del copero real y del panadero real, o el jefe de coperos y el jefe de panaderos. A uno restituido a su puesto 3 días después, al otro que ha sido condenado a muerte en un momento especial del cumpleaños o natalicio del faraón. Interpretar los sueños no se trata de jugar. No es ese juego que a veces está en los mitos urbanos de que si la gente sueña bodas, va a haber funerales. Que si la gente sueña desechos, va a haber dinero en abundancia. No es así. Que si alguien tiene pesadillas, pues lo lógico es que ha cenado bastante. Debe de consumir algo más ligero, más nutritivo. No hay que jugar a divinos. Hay que tratar de ser sabios, mirando con los ojos de Dios. Existen hoy en día libros para interpretar los sueños. Y esos sueños no siempre son los pensamientos de los hombres, ni los planes de los hombres, ni los caminos de los hombres. Dios mismo dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, tus planes no son mis planes. Dice un refrán, una historia de vida muy simpática cuando dice, cuéntale a Dios tus planes para que Él se ría. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando el Papa, a quien se le solicita, Francisco de Asís, que autorice la orden franciscana, que al principio lo había negado y después sueña que un pobrecito sostenía la catedral de San Juan de Letrán, que es la catedral del Papa, y cuando mira a Francisco lo reconoce, baja y besa los pies de este y aprueba la regla franciscana que estaba basada en el Evangelio. ¿Qué sueños ha habido en la historia de la humanidad que nos hayan transmitido santos y que a lo mejor ni siquiera nos lo han dicho de distinta manera? Para no dar este poder que tanta tentación causa a veces en la gente el asunto de los sueños. El Papa Francisco tiene una imagen de San José durmiendo y pone debajo siempre una cartita con las cosas que le preocupan de la iglesia, porque así como Francisco sabe que San José custodió de la iglesia, porque custodió de María y del niño Jesús, la iglesia es la esposa de Cristo, la esposa de su Hijo en la tierra, él como padre adoptivo o putativo.
Pero no vayamos tan lejos para que no se me pierdan con lo que dije al principio. No confundan a José el soñador con San José, a quien Dios le habla en sueños. Sabios. ¿Qué se necesita para ser sabio? Callar, guardar silencio, no hablar demasiado, no pretender saber más de lo que se cree saber. Porque si dices todo lo que sabes, terminas diciendo lo que no debes. Si hablas de todo lo que conoces, terminas hablando de lo que no debes hablar. Y por eso ya me voy a callar, esperando que Dios me conceda ser un poco sabio y seguir caminando contigo en estas lecturas, en estas sesiones, en estas clases de la Biblia. Vamos a terminar con la oración que recientemente he comenzado a invitarte a hacer. Espíritu Santo y fuerte, Espíritu que entre los dones nos das la sabiduría. Tú, asistente del trono de Dios, presencia divina entre nosotros, ayúdanos a ver con los ojos del Padre, con el corazón del Hijo, para descubrir el plan de Dios en nuestra vida y en la de los demás, y solamente responder lo que debemos responder sin hablar de más y sin pretender tener un conocimiento más allá del que humildemente tenemos. Pues alguna vez el gran sabio griego Sócrates dijo: yo solo sé que nada sé. O otro sabio griego, Aristóteles: todos los seres humanos tenemos hambre de saber, como lo había aprendido de Platón. Todos quieren saber. Señor, sabiduría es saborear la vida, y saboreando la vida nos volvemos sabios, como lo concediste a José el soñador, de quien estamos reflexionando su vida. Tu presencia amorosa en su vida y tu elección para sacarlo adelante en medio de la traición de sus hermanos, de haberlo vendido, de la traición de la esposa de Putifar, que lo había acosado y finalmente lo acusó falsamente. Y aun cuando ese copero se olvidó de él, tú nunca te olvidas de nosotros. Y eso es lo que nos hace sabios. Nunca te olvidas de nosotros. Gracias, Padre Dios, por este Espíritu Santo. Y te pedimos sabiduría, como la pidió el rey Salomón, porque a veces no sabemos cómo cuidar y seguir adelante con este pueblo tuyo. Escúchanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Hasta la próxima clase.